Historia secreta del MNR con tu amigo Ecoman. El recuerdo de una revolución recorre no solo a Bolivia, sino a América Latina. El recuerdo de la revolución del movimiento nacionalista revolucionario en abril de 1952. Pero, dentro como fuera de Bolivia, todas las fuerzas reaccionarias se han unido en un frente único para combatir a ese fantasma. Las derechas coloniales y los llamados grupos de izquierda, los agentes del fascismo y los izquierdistas revolucionarios, las castas damnificadas por la revolución y los social izquierdistas poseídos por la envidia. Se ha formado un gran frente para desmovimentizar a Bolivia, de tal manera que se entierre el pasado revolucionario y se borre de la historia de Bolivia esta etapa, sin que quede de ella el menor vestigio. La derecha más reaccionaria y las izquierdas se han puesto de acuerdo para restaurar el pasado y poner una cruz negra al ciclo nacionalista de 70 años de la única revolución boliviana. Pero en todo caso, la revolución del MNR ya ha sido reconocida como un acontecimiento trascendental por todas las fuerzas políticas nacionales y extranjeras. Y cuando más se habla de haber desmovimentizado a Bolivia, el proceso histórico encabezado por el MNR volverá a surgir con más fuerza. Al mismo tiempo, hoy los masistas o socialistas extremistas están de caída. Sus enemigos decrecen, lo que hace que la revolución boliviana de 1952 aparezcan como único referente de la única revolución que existió en la historia del siglo XIX y siglo XX de nuestro país. Por esos aspectos, ha llegado el momento de que se exponga ante el mundo las características que formaron esa revolución, su desarrollo y sus derrotas. Que evocando los antecedentes históricos, el pueblo boliviano vuelva a encontrar su cauce histórico y avanzar triunfalmente hacia el futuro. Es con ese fin, en realidad, que a continuación se expone estos 8 tomos de la historia secreta del MNR. Este trabajo no es una interpretación de la historia del movimiento nacionalista revolucionario, ni de la revolución boliviana, ni mucho menos. Tampoco es un análisis de los hechos que contiene. Es a lo más una recopilación sistemática de una serie de informaciones de hechos históricos sucedidos y rescatados de los actores y testigos de la época, documentos, folletos, panfletos, volantes, etc. En realidad se trata de la recopilación de acciones de masas, clases sociales, partidos y personajes políticos, de tal manera de formar un cuadro lo más completo posible, en la misma forma que se procede cuando se trata de armar las piezas de un rompecabezas, con el detalle de que estas últimas están dispersas, ocultadas deliberadamente, tergiversadas, deformadas o bien sobrevaloradas o subestimadas por quienes vivieron dentro de los sucesos. Se ha procedido así, al revés del método usado por la mayoría de los escritores e historiadores nacionales. En efecto, estos generalmente consideran que primero es el análisis y la interpretación y después recién el conocimiento de los hechos, sistema historicista ya casi tradicional en Bolivia, pero que ha llegado a su culminación en lo que se refiere a la revolución del MNR de 1952. En la preparación de este libro se ha procedido al revés de esos historiadores. Más bien, con objeto de facilitar la interpretación y el análisis, se ha empezado por los hechos. De esa forma, se podrá recuperar los valores políticos de las masas nativas, sus procedimientos propios de lucha, así como será posible marchar hacia los verdaderos objetivos históricos de nuestra nación. Estos videos comprenderán posiblemente varios temas. El plan original de su elaboración comprende el conocimiento concreto de las siguientes etapas. 1. Del derrocamiento del gobierno de Hernando Siles en 1930, la muerte del dictador Germán Bush. 2. De la muerte de Bush, golpe revolucionario del 20 de diciembre de 1940. Y 3. El gobierno de Villarroel y su derrocamiento el 21 de julio de 1946. 4. La etapa conocida como el sexenio que termina en abril de 1952. Los acontecimientos revolucionarios del 9 y el abril de 1952. 6. Los gobiernos del MNR de 1952 a 1964, etapa de 12 años, dentro de la cual se debe tomar como un capítulo especial el gobierno de Siles Suazo de 1950 y 6 a 1960, el estratega y la contrarrevolución. Y finalmente, 7.
la contrarrevolución de noviembre de 1964, que puso fin a la Revolución Boliviana. Después de eso se vinieron varios gobiernos militares que con el golpe de Estado se hicieron del poder hasta 1980, y dos donde se recuperó la democracia, pero debido a una hiperinflación ocasionada por la UDP se tuvo que adelantar las elecciones, y con eso vuelve el MNR con el famoso 21.060, que tuvo un gran costo social, pero que iba a ser la única manera para estabilizar la economía nacional. El mayor acierto económico, lo llaman incluso los premios Nobel en economía. En 1989 subió el MIR, y en 1993 y 1997 nuevamente vuelve el MNR. Se alternó un mandato con el ADN de Hugo Banzer, y finalmente vuelve por última vez en el año 2002, esta vez para cometer el peor error económico de toda la historia de Bolivia, la capitalización. Estas cápsulas cortas de la historia de Bolivia permitirán conocer la esencia no solo de la Revolución Boliviana, sino también de los movimientos de liberación de los países sometidos al colonialismo y que han caracterizado a gran parte del mundo durante los últimos 70 años. La Revolución Boliviana no solo está sometida a las leyes históricas generales de la sociedad, sino también se desarrolla dentro de sus propias leyes, detalle que generalmente no toman en cuenta quienes quieren sepultar la revolución del MNR de 1952 y creen que harán su propia revolución, error que no solo frena el proceso histórico del pueblo boliviano, sino que lo lleva hacia atrás. Ejemplo típico de ese revolucionarismo son las tradiciones de las llamadas izquierdas revolucionarias, tanto el 21 de julio de 1946 como el 4 de noviembre de 1964, cuando se aliaron con la ultraderecha y terminaron entregando el gobierno a la restauración más recalcitrante. En esa forma, los más furiosos antiimperialistas tendieron la cama al imperialismo que desean combatir y le entregaron el poder en bandeja de oro. Y perdido el poder político, se perdió todo. Los hechos están siempre delante de la teoría. Y en este caso, se puede considerar que habrá que hacer aún muchos esfuerzos para que la teoría pueda estar delante de los hechos, que las fuerzas políticas no solo puedan aprender de los movimientos de masas, sino que también aquellas puedan enseñarles las grandes experiencias que aportan sus acciones. Sin ese conocimiento iremos a la deriva o finalmente, como ocurre con el accionar de la ortodoxia izquierdista, daremos un salto en el vacío, no tocaremos piso firme y nos hundiremos en el abismo. Y no hay tragedia más grande en la historia de la humanidad que empezar de nuevo lo que ya se había empezado. Un último detalle: este trabajo es realizado para recuperar la verdad histórica oportunamente, porque de otra forma se corre el peligro de que se pierda o sea tergiversada, como ocurrió con la revolución del 16 de julio de 1809 y con su personaje central, Pedro Domingo Murillo, quien fue calificado posteriormente de traidor. Sin ir lejos, aunque apenas han pasado 70 años del 9 de abril y gran parte de sus personajes están todos muertos, ya se afirma que el MNR traicionó a la revolución, y hasta se dice que no fue el MNR el partido que hizo la revolución, o que solo fue obra de las masas, o que este partido se limitó a aprovecharse de los acontecimientos, etc. Es frente a esa política historicista que niega los hechos sociales, o sea, los valores mismos de las masas populares, que se ha realizado este trabajo para honrar a los que de verdad se merecen ese honor.